Bueno, el objetivo principal de la cirugía endoscópica es, al igual que la cirugía mínima invasiva, es minimizar el daño tisular que se produce, pues, y con ello disminuir los tiempos de recuperación. Con los avances, pues, de la fisiología humana y pues la comprensión de la misma, se vio pues la necesidad de preservar los tejidos normales. El término pues endoscopia, eh, eh, digamos que es entendido como un instrumento quirúrgico delgado, coaxial, que lleva pues información de dos vías, la luz y el video, y lo transmite pues a una cámara. Y pues lo hacen mediante una incisión muy pequeña, utilizan pues unos dilatadores, la imagen pues se proyecta en la cámara. Esta cámara precisamente ha evolucionado y actualmente es un requisito pues tener una cámara que tenga una alta definición. Son los tópicos que voy a tratar: generalidad, historia, anatomía aplicada. Esta anatomía va a ser aplicada, digamos que en cada abordaje, y los abordajes que voy a tratar pues un abordaje interlaminar, extraforaminal y foraminal. Más o menos bueno, los libros que hablan pues de cirugía endoscópica de columna toman de referente a Lyman Smith como pues el que dio pues inicio a la cirugía mínimamente, que dio pues al futuro de la endoscopia con utilizar la quimiopapaina. Después aparecen pues los estudios de Cambin, se comienza a utilizar los artroscopios. Cambin describe pues el triángulo de Cambin, que hablaremos posteriormente. Luego aparecen los endoscopios y una serie de desarrollos que, si bien no influyen pues en la técnica actual, de alguna manera marcaron pues la pauta en el avance. Ya cuando llegó pues el doctor Rutten, que fue docente del doctor Romero, dio pues, las luces o sentó pues la técnica de los abordajes transforaminales y los interlaminares, y además de eso mencionó las limitaciones de los foraminales y dio pues ya al inicio del abordaje interlaminar. Y ya pues en el hospital de Seúl, que es un hospital muy reconocido en cirugía de columna, comenzó a hablar de la disectomía cervical, que no voy a tratar en este tema. Ya cuando uno revisa pues otras literaturas, toda esta serie de personas que de alguna u otra manera aportaron, que no los voy a mencionar, pero los quise tener en esta diapositiva. Ya como tal, la cirugía de columna que hacemos o como ha evolucionado, pues viene una cirugía abierta con Mixter y Bar, que hicieron la primera laminectomía, la aparición del microscopio. El doctor Yazargi comenzó pues a utilizarla, aparece con Foley la cirugía mínimamente invasiva, y él mismo comienza pues a desarrollar la cirugía mínimamente invasiva con asistencia al endoscopio, y ya con Rutten aparece la cirugía totalmente endoscópica. Estos son algunos de los instrumentos. Hay que remarcar que son instrumentos muy costosos que dificultan el desarrollo en nuestros países, y esto pues es del doctor Romero como tal. Aquí vemos un instrumento muy importante que es el dilatador, que nos utiliza para iniciar pues en la cirugía después de hacer su incisión, y este es el trocar del endoscopio. Este como tal el endoscopio, hay, describen varios tipos de endoscopio de 4 canales, digámoslo así, uno de entrada y otro de salida del agua, la luz y el canal de trabajo. Otros que el canal de salida del agua va por fuera del endoscopio. Es importante, bueno, y es indispensable en esta cirugía tener un arco en sí. Bueno, aquí también podemos ver la Kerrison endoscópica, una pionza de biopsia y una tijera endoscópica. Y este es un bipolar endoscopio o equipo de radiofrecuencia que requiere pues adicionalmente un equipo de radiofrecuencia. Para recordar, y esto es una imagen que es muy conocida, dividimos las hernias entre centrales, laterales, receso lateral, foraminal o extraforaminal.
Hay diferentes clasificaciones. Una clasificación hecha para la resonancia, donde la clasifican dependiendo del nivel de migración. Este es un artículo del 2010, perdón, 2018, donde antes la dividían en 4 niveles, ahora aumentaron la división a 6 niveles, dependiendo pues el nivel de migración. Aquí quiero recordar el triángulo de Campbell. También, como ya lo vimos, pues un cirujano muy reconocido. Este triángulo está delimitado el borde inferior o el borde superior del cuerpo vertebral, el borde de la eh, apófisis superior, y en la hipotenusa, digamos así, es la raíz nerviosa. Este triángulo surgió antes, pues se utilizaban instrumentos muy pequeños, y ya con este triángulo vivió como el fundamento de que se utilizaran instrumentos más amplios para así hacer sus cirugías. Adicionalmente, quiero remarcar este triángulo, que se llama un triángulo de seguridad, que utiliza en otros tipos de procedimientos. Y adicionalmente aquí, pues quiero remarcar la arteria de Adamkiewicz, que va más o menos de 3 a, que puede ir desde 3 a L4 en algunos casos, y con un diámetro del 1%, que es una referencia que tenemos que tener en mente. El foramen, como tal, cuando lo vemos desde dentro, es una ventana ovalada redonda en forma de lágrima invertida. Se han descrito pues varios ligamentos, hay varios espacios dentro del foramen, unos ligamentos que quedan por dentro, y pues corpopediculares. La verdad, en el procedimiento que hicimos no pudimos verlo, y describen pues que hay un compartimento dentro del foramen por donde va la raíz nerviosa, y por otro por donde van los vasos y las arterias. Adicionalmente hay que recordar pues que aquí está el ganglio de la raíz dorsal. Si nos fijamos en esta imagen de aquí, podemos apreciar que el ligamento a una parte llega al foramen. Aquí también tenemos que mirar que esta parte de aquí es la pars, la apófisis articular anterior, el disco, el cuerpo vertebral, y este es los pedículos que dan los límites superior e inferior. Tener en cuenta el ligamento longitudinal posterior, que es uno de los más fuertes, y es importante en los abordajes foraminales, porque es donde se van a encontrar pues de frente. Este ligamento tiene dos, eh, dos láminas, una superficial y otra profunda. En algunos libros describen que estas láminas, estos fascículos de la profunda, cogen incluso hasta 5 cuerpos, y la superficial hasta 2 cuerpos. En los abordajes endoscópicos hay que tener, al igual que en la cirugía abierta, recordar pues las variaciones de las raíces nerviosas. Hay unas raíces que son duplicadas, a unas que hacen anastomosis, y otras que un solo raíz puede dar las dos raíces nerviosas. En este caso hay que recordar que puede en algunos casos no haber raíz nerviosa. Y estos son unas raíces se llaman fulcral, que que en los casos de los abordajes foraminales, pues hay que tenerlos como referencia y aprender a identificarlos en la resonancia para pues, no ir lesionados. Incluso este tipo de variantes anatómicas pueden contraindicar una cirugía endoscópica. Este es un caso, un paciente de una cirugía extraforaminal después de un manejo médico de 6 meses, una paciente joven que se le bloqueó, y a pesar de esto persistía el dolor. Se llevó incluso hasta 2 bloqueos, y ya con el segundo se decidió hacer un procedimiento, y se le ofreció un procedimiento mínimamente invasivo como la cirugía extraforaminal. Aquí nos muestran que también la cirugía extraforaminal la podemos utilizar en las estenosis foraminales.
Lo que en este caso pues, necesitamos unas fresas que pueden ser diamantadas o no endoscópicas para poder hacer la laparotomía. Y pues, recientemente vi en lo que estuve revisando, incluso pueden utilizar cirugía endoscópica para hacer retirar pues, estos fragmentos que normalmente pues, es muy complicado con cirugía abierta. A la hora del procedimiento es importante aprender o ubicar elementos, la comodidad del cirujano, siempre pues a la altura de él. Como ven, este paciente es de escuela, acá se utiliza pues digamos que la mesa recta, no la flexionan, y frente después del cirujano tener el equipo de rayos, el endoscopio. A la hora en los abordajes extraforaminales, tanto como foraminales, la escuela del doctor Romero utiliza esta línea, que es línea espinosa, y más un poquito más pasando esta línea, va, esta imagen pues lo hacen con el arco en C, en una lateral, y esta marca la parte más lateral por donde va a ser el abordaje. Obviamente primero hay que identificar la línea media y después es que se hace esta marcación. Y estas, bueno, otras referencias que encontré lo hacen por resonancia y miden pues cuánto el, el, lo que puede abordar lateralmente, pues sin ir pues a lesionar la cavidad abdominal, y va a depender pues dependiendo del nivel, como vemos aquí vemos un riñón, no sé que es un nivel superior. Esta pues una marcación, identificamos la línea media, aquí ya estamos entrando hasta el foramen. Es importante l- estas bolsas porque pues eso evita la contaminación, además que estos son equipos de presión que el líquido va fluyendo sin, digamos que va fluyendo y se va remansando acá en estas bolsas. Con los abordajes extraforaminales, la aguja se pone aquí superior en el pedículo, en el borde superior del pedículo, se clava prácticamente y como segunda instancia se pasa una guía. Esta guía nos facilita la entrada del dilatador y este se lleva hasta este punto y con este pues ya podemos poner el trocar del endoscopio. Ya este trocar es importante fijarlo para pues no ir a lesionar ninguna raíz. Ya cuando tenemos esto, podemos pues, tener un abordaje más seguro. Eh, en algunas literaturas, eh, y pues, especialmente las de los neurocirujanos, es importante encontrar el defecto por donde se ha herniado para poder pues coagular sin ir a lesionar otra parte del, del, eh, del disco, diferente pues a otras especialidades donde pueden lesionar el anillo fibroso y eh, digamos que eso digamos, puede generar pues más lesión para el paciente. Aquí pues se prefiere buscar el defecto anular, sin embargo a veces no es fácil y en algunos casos no lo encuentra, y pues ahí siempre hay que tener la referencia de la raíz nerviosa, el tejido epidural, marcar pues cuál es la parte superior y la inferior para poder estar seguro a la hora de traccionar o de retraer la hernia. En cuanto a la hemostasia, los equipos de radiofrecuencia pues son equipos que facilitan la hemostasia. No hay que dudar en coagular a la hora de ver pues un vaso porque pues esto puede dificultar la cirugía. En cuanto a los abordajes foraminales como tales, esta incisión no, también podemos llegar y sino él requiere una fresa o una trefina que nos ayuda a hacer la foraminal. En estos abordajes ya foraminales como tales,
el límite para poder ingresar es el aje espinoso. Tenemos que hacer el límite para poder introducir el trocar, el dilatador. Ya cuando esté en este punto es que se puede poner el trocar. Otro, otro importante en esta cirugía es aprender a coger el endoscopio, porque tenemos que mover tiene el dedo sobre el trocar y la mano, este va a ser como la guía, y eso además facilita la salida del líquido. Entonces, esto es importante adicionalmente cuando usted está manipulando los instrumentos, puede lesionarlos, y esto es lo que va a permitir que no tenga problemas. En algún momento prefieren a la hora de introducirle el endoscopio o los instrumentos que el trocar del endoscopio esté sobre el hueso para evitar pues, lesionar. Bueno, la tasa de éxito en este procedimiento la compararon en un estudio con la microcirugía, dice que la tasa de éxito es del 82 al 92% en los abordajes posterolaterales endoscópicos en comparación con la microcirugía. Sin embargo, una de las desventajas es que los pacientes pueden tener más disestesias con la cirugía endoscópica. Con la microcirugía del 7 al 25%, y es más alta cuando el disco es intracanal. Una de las limitaciones de la cirugía endoscópica foraminal es precisamente estas migraciones de los discos. Migraciones más altas, más arriba del foramen, pues ya va a ser muy difícil escogerlas, o digamos que predispone pues a una reintervención. Es por esto que apareció el abordaje interlaminal, que fue inicialmente pues, impulsado por el doctor Rutten. El espacio L5-S1, digamos que es el espacio que más se hace acá. Y aquí es importante entender el ligamento Flavum, que es dos capas, una superficial y otra profunda. Como vemos en esta imagen, el borde inferior es un poco más pequeño en comparación con el borde inferior, y este es el borde que se prefiere tanto en la cirugía abierta como en la cirugía endoscópica, por donde se prefiere ingresar. Y aquí se hace la ligación del foramen. Aquí voy a mostrarles el receso lateral. Este es el ligamento flavum, que está ocultando la articulación. Aquí está resaltado por el ligamento en el caso de las estenosis foraminales. Esta es la raíz nerviosa, y aquí pues con la endoscopia realizó pues la amplitud del foramen. Hay dos tipos de endoscopios que se utilizan: las interlaminares, un endoscopio que en teoría cualquiera de los dos se puede utilizar para la estenosis. Hablan de un endoscopio más amplio de 10 milímetros, y la regla para poder utilizarlo es que sea este diámetro más de 1.5, en lo menos de 1.5 necesitamos un endoscopio más pequeño. A la hora de valorar estos pacientes es importante analizar el ángulo que está la lámina y el disco, porque eso nos va a marcar el punto de entrada en la piel, donde vamos a marcar la incisión. Recordad que tenemos una incisión muy pequeña, que debemos definir exactamente el punto de entrada para no ir a equivocarnos. En los abordajes interlaminares, entonces podemos recar hernias que están debajo, o sea, en la axila o en el hombro, como se dice. Podemos resecar hernias que se van hacia el foramen y al receso lateral. Esta es la posición con los cojines abdominales y torácico, donde se conserva la lordosis lumbar, se marca la línea media, y después de haber marcado pues la línea media, vemos que estos abordajes, dependiendo de la angulación de la lámina, pues así mismo va a ser el abordaje. Y la ventaja de estos abordajes precisamente es la gran
la gran movilidad que podemos tener con el endoscopio. Incluso hay estudios que se puede hacer una foraminoplastia contralateral en caso de las estenosis foraminales, o podemos hacer totalmente, limpiar totalmente el espacio con el endoscopio. Lo mismo que aquellos hernias que se van muy hacia arriba o muy hacia abajo, podemos tener una movilidad en el endoscopio que nos permite resecar o revisar más ampliamente el espacio. Aquí podemos ver que unas trefines diamantadas se utilizan para facilitar la entrada del endoscopio. El profesor, bueno, muy hábilmente, él no utiliza estas trefinas, sino simplemente lo hace con su endoscópico, ya que la cirugía es verdaderamente endoscópica. A la hora de cortar el ligamento flavum, recordad que tiene dos capas, entonces la capa más superficial va a ser la más amarillita, la más profunda. Obviamente se ve un poco oscuro porque está pues detrás la dura madre. Este punto es un punto clave que hay que hacerlo ampliamente para poder eh, eh, introducir el endoscopio. Igual en este tipo de cirugías también es importante aprender a coger el endoscopio, que es, aunque parece fácil, un poco difícil, porque tiene que controlar el no lesionar las estructuras nerviosas. En esta imagen, digamos, aquí aparece la grasa peridural, como lo escribe el doctor, con unas tintas de oro, y este pues es el ligamento que se ve gruesísimo, pero en esta paciente no tenía ninguna no, hipertrofia del ligamento, y pues se hace una resección amplia del ligamento para poder introducir nuestro endoscopio, es una tijera endoscópica que ayuda a la resección de este ligamento. Eh, Aquí, después de hacer pues la resección amplia del ligamento, todo lo que nos permite visualizar el endoscopio, hay diferentes tipos de ángulos. Este es el disector endoscópico, que como vemos, pues, al igual que en la cirugía abierta, separamos sin ningún problema nuestra raíz, nuestra dura, buscando el defecto anular. En este caso lo encontramos ahí aparece pues la hernia y la raíz. Y la técnica, en este caso, como vemos en esta imagen, se introduce el endoscopio mirando la dura madre, tratando de rechazar la longitud. Después de que sea rechazado, volteamos el endoscopio y quedamos frente a la protrusión o hacia la hernia totalmente. Esto nos permite proteger la raíz nerviosa, proteger la dura madre y poder enfrentarnos más fácilmente con la hernia. Aquí vemos, ya después de que se ha hecho esa maniobra, vemos cómo está el defecto anular y podemos resecar la hernia. Eh, en caso de hernias migradas o secuestradas, pues también es muy fácil a la hora de movilizar, como dije previamente, el endoscopio, y esto facilita pues buscar la hernia y no tener futuras reintervenciones. Bueno, es una diapositiva que hice. Las cirugías, como puede ser para la hernia de disco, quistes sinoviales, estenosis foraminales y muchas utilidades más. Han reportado incluso resecciones, lesiones tumorales extraforaminales. Caso de la hernia migrada o un secuestro, se prefiere el abordaje interlaminar. Cuando es una hernia central o el receso lateral, incluso foraminales interlaminares. Hay algunas hernias foraminales que prefiere definitivamente el foraminal, aquellas que no son, eh, que no se salen más de arriba del límite del disco, porque ya va a ser un poco un riesgo resecar estas hernias porque no se tiene un control adecuado de la dura madre. Y las extraforaminales, que son raras, que
A pesar de que esta paciente pues tenía esos síntomas, es muy poco frecuente estas hernias que causen síntomas principalmente por la libertad que hay a raíz del momento. También las estenosis celulares, como mencioné, una de las limitaciones que hay es precisamente esta radiación, porque los pacientes, para el cirujano como tal, aumentan, estos niveles de radiación pues aumentan ciertas, por ejemplo aquí aumenta 4.6 veces las cataratas, tiene 5 veces más desarrollo de lesiones tumorales en comparación con el otro personal de hospital y el utilizar el fluoroscopio es una habilidad porque usted cuando va a hacer esta cirugía tiene que buscar el ángulo preciso en el que se vea una sola línea del cuerpo, que aparezcan bien los pedículos para poder estar bien seguros dónde va a ser la incisión. Este es un caso que encontré en un reporte de caso, una embarazadita con una hernia gigante como un ojo aquí, y le hicieron un abordaje interlaminar de medio lado, y en muchos casos hubiera sido, o sea, yo la verdad no he escuchado una embarazada que la operen de una hernia estando en embarazo y más bien se dilata el caso hasta después del parto. Eh, Esto es la bibliografía. Recomiendo mucho procedimientos endoscópicos, estos dos libros, para que quieran. Y en los que pues quieran profundizar, yo les facilito la literatura.